desarrollado en el marco del 8º Congreso CESPE 2023. Bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un momento para iniciar. Né? Todo dia na vestibular tem uma novidade. E hoje a gente vai falar sobre um novo clipe da Graciela. Hola, Girma. ¿Te puedes comunicar por acá para ver si se escucha bien?
Girma. Buenas tardes, vamos a dar inicio, pero quiero primero saber si Girma está allí conectada bien. Quisiera que abriera el micrófono para saber si se escucha bien. Grisálida, ¿me escuchas? Lourdes. Hola Sandra, buenas tardes. Buenas, hola Lourdes. No, preguntando porque no escucho a Girma y le No, estoy... ella lo que me había dicho que iba a llegar un poquito después, que ya había mandado la grabación, pero no sé si Ah, ok. se comunicó con Pero ustedes. como aquí yo la veo que está, Ah, ok, no, le perfecto, sí estoy está. diciendo para iniciar, que ella esté al tanto. Bueno, vamos entonces a iniciar y si es así, de pronto está, pero también está saliendo del trabajo y me imagino que se está Correcto, conectando y en la correcto. guía no le es tan claro estar escuchando atenta. Entonces, ah, pero ¿quién va a colocar su video? No sé realmente porque no me dijo nada de eso, Sandra. Yo no lo tengo. Mm, Sí, dice- lo tiene Ramón, muy bien, lo tiene Ramón. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, saludos y gracias por estar acá. Gracias por ser parte también de esta continuidad a la investigación que ya hace ratico se viene desarrollando y que en este momento es Girma la que nos va a presentar su temática educación popular y puedo hacer una breve presentación de Girma para señalar que, bueno, ella es doctora en educación, es postdoctora en investigación emergente, en epistemología, en innovaciones educativas, también es miembro de REDI, de CESPE, residenciada actualmente en Chile, pero que también viene trabajando con la revista Revecte como presidenta. Con ello, entonces, doy inicio a la tarde de hoy para escuchar lo que nos presentó o nos tiene mostrada Girma en su presentación. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Educación Emancipadora de Comenzó, pero se colgó, Ramón. Si lo puedes volver a colocar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Educación Emancipadora, debates y tensiones de la pedagogía crítica. Mi nombre es Gilma Álamo Sánchez, soy doctora venezolana, pertenezco a CESPE Venezuela y aquí en la lámina pueden tener mi correo electrónico y mi código ORCID. La ponencia que voy a compartir con ustedes hoy se denomina Pedagogía Crítica y Educación Popular en Latinoamérica. Y comenzamos diciendo que en Venezuela se asume la educación popular como una tendencia de la pedagogía crítica, concebida esta última como una ciencia que busca desentrañar cómo se construye el nuevo conocimiento, partiendo de la reflexión que posibilita la criticidad, generando aportes a la educación para hacerla popular. En este contexto, se plantea una investigación que busca reivindicar esta concepción para otorgarle mayor alcance a ambos conceptos, de manera que su análisis e interpretación conlleve a complementarlos, generando perspectivas enmarcadas en el contexto de una macroinvestigación liderada por CEPE Venezuela, enfocada hacia los debates y tensiones en la pedagogía crítica,
donde se realizarán desde diferentes perspectivas los análisis que se hacen con respecto a la educación popular. En este punto, quisiera comentarles que la investigación se denomina lo que es la pedagogía crítica y la educación popular, porque esos conceptos han sido separados, aun cuando están realmente muy unidos. Esta separación de conceptos desde el punto de vista de las perspectivas de los individuos que están involucrados en el proceso nos conlleva a plantearnos un problema y me planteé dos preguntas, dos interrogantes. Una, ¿la educación popular es consona con los principios de la pedagogía crítica? Y la segunda, ¿la pedagogía crítica se desarrolla en la educación popular? Para nosotros dar respuesta a estas interrogantes, en mi caso particular, para dar respuesta a las interrogantes en esta pequeña investigación que se enmarca en la macroinvestigación que les mencioné, me planteé un objetivo general, el cual es analizar la pedagogía crítica y la educación popular en los sistemas educativos de Latinoamérica desde la perspectiva política de los gobiernos locales. Y ustedes dirán, ¿por qué de los gobiernos locales? Porque sabemos que la educación es un proceso netamente gubernamental, un proceso político y que apoya las políticas, valga la redundancia, del gobierno en donde se encuentra. Entonces los gobiernos expresan sus lineamientos y sus directrices a través de las políticas que establecen, en este caso la política educativa. En países como Venezuela, la política educativa está guiada por lo que es la educación popular, más muchas de las personas que están trabajando en instituciones donde deben regirse por los lineamientos de esta educación popular, desconocen la vinculación o desconocen el papel de la educación popular en la pedagogía crítica. Para esto me propuse una metodología, la cual permitirá medir a través del desarrollo del enfoque cualitativo, medir lo que es la percepción de los individuos. La característica principal de este enfoque es que la intencionalidad del investigador sea acceder a la realidad social que se analiza considerando la percepción de las personas que conformarán la población de estudio. Se realizará un cuestionario a través de Google Forms, enviando por correo las categorías en forma de enunciados, de manera que el entrevistado pueda responder libremente acerca del tema y de su rol y su percepción frente a la educación popular en el contexto de la pedagogía crítica. El abordaje del tema a investigar se hace desde una visión crítica reflexiva, comprensiva, para construir significados en torno al tema de estudio. Aquí quisiera aclararles que este es un estudio incipiente y que lo que estoy presentando son los elementos que estamos desarrollando en este momento. No se ha elaborado la encuesta, la entrevista, pero se tienen ya las categorías con las cuales se van a trabajar. Y el análisis va a ser desde el punto de vista cualitativo, donde vamos entonces a enmarcar todo lo que estamos desarrollando esta investigación. Vamos a ir entrelazando nuestros descubrimientos, vamos a decirlo así, con la investigación para poder obtener un resultado significativo. Para el análisis de los resultados, una vez que se pase la entrevista, y para construir las preguntas que va a llevar esta entrevista, me planteé unas categorías de análisis. Entonces, entendiendo el análisis de resultados como un proceso vinculante entre dos aspectos teóricos clave, como lo son la pedagogía crítica y la educación popular, destacan en este ensayo las siguientes categorías de análisis para el desarrollo de la investigación. Desde el punto de vista de la pedagogía crítica, entonces, las categorías de análisis serían el desarrollo de la conciencia crítica, si proporciona la pedagogía crítica condiciones para el desarrollo de la educación popular, si la pedagogía crítica propicia un aprendizaje contextualizado, si genera una reflexión en torno a la construcción del conocimiento, y si se puede mencionar la pedagogía crítica como una nueva forma de equidad social. Desde el punto de vista de la educación popular,
tendríamos entonces que la categoría de análisis sería si existe un espacio de diálogo, encuentro y reflexión, o si las escuelas están constituidas o permiten que esto suceda, si hay construcción de colectivos de aprendizaje, si hay potenciación de las capacidades humanas, cuál es el rol de la escuela en la educación popular y si perciben, si se toma en cuenta lo que es la democratización de la educación. Finalmente, esta es una conclusión a priori, una reflexión final a priori en la que establezco, partiendo de lo que ya hemos analizado, he ido estudiando para el desarrollo del tema, he ido investigando, porque no son conclusiones de un trabajo terminado, como ya lo mencioné, es un trabajo que estamos realizando. Entonces, como reflexión final, tengo la pedagogía crítica establece los lineamientos a seguir para una educación popular que posibilite la transformación social y cultural que requiere un nuevo ciudadano capaz de ser crítico reflexivo en torno a su contexto y a la realidad social que le rodea, pudiendo aportar ideas y pensamientos generadores de oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, social y cultural hacia la internalización de su rol en la sociedad actual. Un ser humano con sensibilidad hacia las problemáticas y con capacidad de comunicarse adecuadamente para expresar ideas y opiniones. Se busca trascender la escuela actual hacia una nueva escuela que supere los límites del aprendizaje tradicional por uno constructivo. Finalmente quiero comentarles que esta investigación surge de la inquietud que tenemos un grupo de investigadores adscritos a CEPE Venezuela, de que en nuestro país la educación popular, bien es una política de gobierno, más los docentes y muchos maestros no están identificados con esta enseñanza, con esta educación popular, y no lo ven vinculado dentro de lo que es la pedagogía crítica, lo cual a nosotros nos llama la atención y quisimos investigar para reflexionar y para reforzar un poco esta inquietud que tenemos y poder divulgar en este gran colectivo que tiene esas dudas, divulgar entonces los resultados de esta investigación y poderla compartir también con CESPE. Es bien importante porque CESPE nos apoya, porque el objetivo final es que nosotros constantemente estemos analizando la pedagogía crítica y la educación popular. Bueno, sin más que decirles, esperando sus comentarios, sus preguntas y respuestas, les agradezco muchísimo escucharme. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, Yo quería intervenir para hacer un recuento de lo que es la investigación, porque la intención de estos webinars es que ustedes participen. Entonces, nosotros desde CEPE Venezuela, el año pasado hicimos un libro sobre pedagogía crítica, podríamos decir que teórico, en cuanto a que buscamos la posibilidad de que si en Venezuela se aplica la pedagogía crítica con base a los autores o con base a investigaciones que encontramos. Y efectivamente encontramos que desde el punto de vista de las investigaciones que encontramos, algunos, vamos a decir, investigadores, bien sea en su tesis doctoral, en su tesis de maestría o como un artículo, efectivamente sí aplican la pedagogía crítica. También encontramos desde el punto de vista de los teóricos que se maneja los pensadores como Paulo Freire, McLaren y otros que de alguna manera son venezolanos y que se considera que aplican la pedagogía crítica. Entonces, ¿qué aspirábamos nosotros este año? Ir al contexto,
vamos a decir, a las instituciones, sean universidades, sean liceos, sean escuelas. En Venezuela se utiliza lo que es la educación básica, desde lo que es el primer grado, que sería la primaria, hasta sexto grado, y la básica en sí, que sería el primer año a tercer año. Entonces, con esa idea, nos planteamos unas categorías preliminares. A pesar de que sabemos que en la investigación cualitativa las categorías emergen, como nosotros queremos utilizar métodos mixtos, entonces planteamos unas categorías preliminares, entre ellas la educación popular, porque una de las investigaciones que hicimos el año pasado, en Venezuela, la educación popular se considera como una modalidad de educación crítica. Y digamos, en determinados tiempos se ha utilizado en la educación de adultos, en la educación, por ejemplo, comunitaria, incluso en la educación hospitalaria. Entonces, la idea era ver, por eso no quiero perder la opinión de ustedes, la idea es, ¿qué opinan ustedes? Realmente y lo hemos, vamos a decir, ampliado a el colectivo latinoamericano que generalmente nos acompaña en esta actividad. Señalaba alguien ahí que efectivamente Simón Rodríguez es un pionero de la educación popular en Venezuela, efectivamente, y eso lo tenemos en el libro anterior, pero la idea aquí era más que todo que desde la opinión de ustedes, desde las vivencias de cada uno de los diferentes personas que nos acompañan, si creen que realmente la educación popular pudiera considerarse una modalidad de educación crítica o de pedagogía crítica, y si creen que realmente en los países de Latinoamérica que ustedes representan, se pudiera considerar que se aplica esta educación popular y la pedagogía crítica. Entonces nos gustaría, no sé si ya Gilma está en la sala, nos gustaría en la sala. oír la opinión de ustedes. Aquí hay una... Cálida, sí está en la sala, Girma. Y muy buena tu planteamiento. Sí, aquí estoy. Vamos a intentar dejar abierta esa pregunta de Grisalia para que la vayan pensando. Esa es la idea. Y mientras la piensan y responden, levantan la mano, nos encantaría verles las caras o mínimo escucharles esa voz con los mensajes y con esas aperturas. Entonces, Girma, tienes por acá, bueno, hace ratico levantó la mano, bueno, el doctor Calixto te hace un planteamiento acá, pero él está levantando la mano, me parece mejor que él te la haga directamente. Y luego, entonces, vamos la mano para que respondan lo que ya Grisálida introduce, que es parte de tu área. Doctor Guillermo, bienvenido. Muy buenas tardes. Saludos para buenas tardes. La excelente moderadora que tenemos en la tarde de hoy y extensivo a la ponente doctora Gilma Eladia y a la doctora Grisalia Villegas González y a todos los presentes en este salón virtual. Bueno, la pregunta mía en el mensaje estaba motivada o está motivada por la interacción que se hace de pedagogía crítica y educación popular. Y le preguntaba a la doctora Gilma, le pregunto cómo ella percibe desde esa interacción al sujeto como protagónico de la problematización en el proceso de la actividad cognitiva. Y con respecto a la pregunta que hace la doctora Crisálida, para ya después no intervenir, yo estoy vinculado a la educación popular desde los inicios de los años 90 del siglo pasado. Tuve la oportunidad de conocer de conferencias, podríamos decir, fundacionales, que se efectuaron en esa época por una actividad intensa que se produjo en América Latina
por colegas de México, de Nicaragua, de Panamá, en fin, de Brasil, en fin, se encargaron de traernos acá a Cuba, en especial Carlos Núñez Hurtado, los presupuestos clave, así como los nicaragüenses que compartieron con nosotros en más de una ocasión. Yo considero que la interacción que se hace de la pedagogía crítica y la educación popular es lógica. Yo diría que la educación popular nace en crítica a las condiciones hegemónicas de la educación y a la perspectiva encerrada en el marco institucional. Y esa crítica en gran medida todavía persiste. Y a la vez, el posicionamiento que se hace desde el postulado de Paulo Freire son una condicionante emergente con respecto a las pedagogías tradicionales que tienen una prevalencia de lo institucional escolarizado. Con lo cual, Paulo Freire en su obra va analizando y estableciendo pautas alternativas que no desconocen el valor desde la educación escolarizada, pero que pone la atención en la necesidad de situar al sujeto en el entramado multifactorial en el que desenvuelve su actividad cognitiva para la solución de problemas que tienen que ver con lo individual y lo social y las mediaciones que se reciben de procesos múltiples en los que la actividad acontece. Esa es mi apreciación con respecto a la interesante pregunta que hace la doctora Crisálida. Y entonces me gustaría también conocer la opinión de la doctora Gilma sobre el sujeto de problematización desde la interacción de la pedagogía crítica y la educación. Muchas popular. gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. Mire, sorry, es que en este momento ¿se me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto, Gilma. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Escucho unas voces por ahí como un eco. Vamos ¿Ya? a Ahora sí. Ajá, que le estaba dando las gracias al doctor Calixto. Me parece bien interesante la respuesta que nos dio con respecto a la pregunta que hizo la doctora Crisálida. Y allí primero, para aclarar eso, tiene toda la razón. Con respecto al sujeto, lo dije bien claro en la exposición, nosotros estamos conscientes de que hay un sujeto que vamos a analizar desde qué punto de vista. Cuando nosotros nos planteamos esta investigación, sabemos lo que es la investigación popular, la educación popular, sabemos todo lo que tiene que ver con esto, pero los sujetos que están involucrados en este sistema, en la práctica de la educación popular, no la diferencian de la educación tradicional. Están allí, pero siguen con sus parámetros anteriores. Muchas veces ni siquiera tienen claro el concepto de pedagogía crítica. Y son personas que probablemente para dar clases han estudiado una maestría, una licenciatura, que tienen conocimiento, pero la palabra pedagogía la asumen y la identifican con otros elementos diferentes, no con elementos reflexivos ni críticos que vayan a fortalecer su práctica docente. Y esto es lo que se busca con educación popular. Entonces, cuando se habla de educación popular, se asume, es para todo el mundo. Sí, es verdad, pero más de que es para todo el mundo, tiene otro trasfondo. El significado y la significancia que le podemos dar los que nosotros estemos involucrados en ese proceso. De allí nace la inquietud por desarrollar esta investigación, porque ha sido una temática que a nosotros nos llama la atención, que la gente no vincule las dos áreas, la educación popular con la pedagogía crítica. No sé si me entendió, si me entendieron, si captaron mi respuesta.
Sí, perfecto. Su respuesta es un reflejo de lo que acontece, diría yo, en Cuba y en varios países. Desde la educación escolarizada se asume la educación popular, pero yo diría como un elemento fenomenológico, sin llegar a sus esencias. Y se producen, en mi criterio muy personal, se producen desviaciones que tergiversan la esencia de la educación popular, porque se encierran en el marco institucional que además está marcado por una relación reductiva de la comunicación a un emisor y a un receptor. Un receptor que generalmente es pasivo y en muchos casos se dice que es activo, pero no pasa de ser un objeto del proceso en carácter pasivo medio activo, pero no llega a la plenitud del sujeto con que se exige, con que se concibe, con que se propugna desde la educación popular. En mi opinión, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias siempre por estar muy atento a todo eso. Son aportes interesantes que también ayudan a repensar la idea y a llegar al término que busca la investigación, que es una producción en cada uno de estos ejes, como hoy nos está manejando Girma, pero que anteriormente se venían manejando otros y que continúan. Girma, por acá yo voy a decirte que tienen felicitaciones de un número significativo, gente de Cuba, de Venezuela, que te está dando las gracias por la disertación, por los aportes, por la manera de llevar tu disertación. Pero voy a tomar acá de estos registros algunos planteamientos para que respondas. Bueno, por acá interesante tema. Bueno, Jenny Olivares te dice, me gustaría conocer si usted ha indagado sobre los desafíos y obstáculos que enfrenta la educación popular en Venezuela, en virtud que eso requiere la participación de todos los ciudadanos de los diferentes ámbitos de la sociedad venezolana. Bueno, un poco mirarlo desde la perspectiva que tú lo estás trabajando, que lo estás investigando. Desafíos y obstáculos que enfrenta la educación popular en Venezuela. Bueno, si quiero, puedo contestar de una vez. Claro que sí, ya, sí, claro. Janie, gracias por tu pregunta, es bien interesante. Y eso es parte de la investigación que estamos realizando, tratando de buscar cuáles son esos desafíos y obstáculos que representa. Porque te comento que no son solo obstáculos, en el caso de los obstáculos políticos, sociales, culturales, son obstáculos personales también, de cómo las personas vivencian el momento y vivencian la educación popular. En cuanto a los desafíos es lo que se va a arrojar la investigación, los propósitos, los proyectos, incluso esta investigación puede arrojar talleres que puedan sensibilizar a ese colectivo sobre lo que es la educación popular, sus beneficios, sus ventajas, por qué se hace, por qué se realiza, por qué se ejecuta. Fíjate lo que dice el doctor Calixto, es cierto, en Cuba también pasa, y pasa en muchas partes, porque tenemos todavía como los paradigmas, esos paradigmas que nos conducen y nos llevan a pensar en que es como tradicionalmente se ha desarrollado, aun cuando estemos convencidos de que no es así y estamos aceptando que estamos involucrados en ese sistema de educación popular y de pedagogía crítica. No sé si respondí a Jenny. Bueno, Jenny por allí no sé si te puede responder. Bueno, si no, vamos a esperar qué dice por el chat. Pero bueno, gracias por responder a la pregunta. Mira, Gilma, por acá también de Raquel Peña, la autora Raquel Peña, ella dice que en Venezuela Simón Rodríguez es pionero en la educación popular o conocida como la educación social. Ya Griselida hace un momento había comentado este punto de Simón Rodríguez, o sea, como pionero de la educación popular vista desde la andragogía quizás y dentro de todo el terreno, todo lo que eso significaba también.
Ella dice, se llamarían categorías a priori. Tú como socióloga, ¿cómo lo ves tú? Raquel dice, se llamarían categorías a priori a esa educación popular conocida como educación social. Pues yo creo que sí, que ya hay unas categorías que están establecidas a priori y que son las que nosotros estamos trabajando para investigar, pero que también pueden emerger otras categorías, no necesariamente esas. Pero sí, ya esas están. Ok, por acá también, no sé, por allí, Raquel, si estás, si tienes algo más que comentar o algo más que consultar o si estás de acuerdo con el planteamiento. Pero mientras Raquel lo piensa y nos contesta por acá o levanta la mano, te planteo lo que nos señala María Torres. Ella dice, realmente debemos tener en cuenta la educación popular en la pedagogía, debido a que a través de ella se logra una construcción de conocimiento transformador y participativo, mejor, con una intencionalidad emancipadora, generadora de pensamiento crítico y de consecuencias prácticas. Claro, desde las relaciones horizontales entre el profesor y los estudiantes. ¿Qué le puedes tú agregar, añadir o señalar a ese planteamiento que te hace María Torres? ¿Qué dices tú, Girma? Abre el micrófono. Ya lo abrí. Con respecto a que, disculpa, Sandra. Lo voy a leer. Si hay una interrupción por allí, por eso pensé que no lo había escuchado bien. Realmente debemos tener en cuenta la educación popular en la pedagogía, debido a que a través de ella se logra una construcción de conocimiento transformador y participativo mejor, con una intencionalidad emancipadora, generadora de pensamiento crítico y de consecuencias prácticas. Claro, desde las relaciones horizontales entre el profesor y los estudiantes. Y aprovecho de decirle a Vivian Pérez, por favor, para que cierre el micrófono. Sí, porque se escucha como un eco. Sí, Viviana. Pero ya aquí Pérez. Okay. Me pueden ver ya un ratico y ya puedo contestar. Qué bueno. Sí, hay como una horizontalidad, ¿verdad? Es cierto en esa relación, pero yo lo visualizo de la siguiente perspectiva. Si yo como docente no estoy identificado con lo que representa la educación popular, su principio, su criterio, lo conozco de teoría, más no lo conozco en la práctica, vamos a decirlo así, porque reconozcamos una cosa, nosotros todos, me incluyo y creo que muchos de los que están en esta sala, fuimos formados en esa escuela tradicional. Entonces venimos con ese esquema y donde no había una horizontalidad, sino que había un profesor que dirigía la clase y era el que tenía en última instancia la palabra absoluta, la última verdad. Entonces nosotros, un poco, digo nosotros, pero el colectivo en términos generales, en la parte de los docentes, ha generado como resistencia que no tiene nada que ver, sino, y vuelvo a repetir, en mi concepto con lo personal, no tiene que ver con lo cultural, ni con lo político, ni con lo económico, con lo personal. Entonces, esa resistencia hace que esa horizontalidad no se dé, no sea tan efectiva como quisiéramos que fuera. No sé si me expliqué. Pero estoy viendo una pregunta aquí de Luz Patiño que dice: ¿qué desafíos vislumbra como investigadora en lo tocante a la educación popular como enfoque en virtud de todo lo que significa las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la educación? Y esa quiero responderla también, porque es importante, la educación popular no es algo antiguo, es algo, y como educación, como sistema educativo se va actualizando y se apoya también en todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes en el área de educación, con todo lo que viene, o sea, la educación popular, yo lo que quiero decir es que no discute ni niega, bueno, no vamos a utilizar entonces ahora el chat, no vamos a utilizar ahora, no, al contrario, todo eso fortalece. Lo importante de la educación popular son los principios que permitan que el educando y el docente puedan generar, puedan producir y sea un proceso de aprendizaje y de enseñanza más práctico, más
pero eso lo vamos a ver con el desarrollo de la investigación. Bien, Gilma, está bien. Mira, Gilma, por acá te pregunta María. Déjame buscarla por acá. Acabo de ver una pregunta. Bueno, Raquel te complementa aquello que ella planteaba. Ella dice, la educación comunitaria la propone Paulo Freire y va de la mano con la pedagogía de la esperanza, el oprimido, y no cabe ninguna duda que la pedagogía crítica y social van interconectadas porque ambas buscan la transformación social o la metamorfosis pedagógica del siglo XXI. Muy de acuerdo con el doctor Calixto, estas pedagogías nacen por el caos social, político y cultural. Y bueno, Sí, a sí. ello hay una pregunta que te hace María Fernández. Gilma, una pregunta. ¿Cómo se puede complementar la pedagogía crítica con la pedagogía popular? Y si esta complementariedad puede lograr una educación más significativa y comprometida con la realidad de los estudiantes. Bueno, en realidad yo lo que particularmente yo vuelvo a decir, creo que las dos no deben estar desligadas. Es como deben estar unidas porque precisamente la pedagogía es lo macro y la educación popular sería la parte que está dentro de la pedagogía. No la podemos ver separadas. Entonces, más cuando yo hablo de complementariedad, de interacción, es de vincular eso desde la perspectiva de los sujetos que están involucrados en el proceso. Pero en términos sociales, en términos académicos, en términos científicos, ellas están involucradas. Paulo Freire habló de pedagogía popular y luego más adelante él habla de la escuela nueva. ¿Por qué él habla de eso? Porque esos son elementos que son partícipes, que están involucrados, que no pueden desligarse en ningún momento. No podemos ver la pedagogía por una parte y la escuela por otra parte. Tenemos que ver las dos netamente involucradas y aprovechar lo máximo de este sistema de educación popular para que pueda ser más productivo, más efectivo. No sé si respondí a la pregunta de María. Sí, Gilma, gracias. Sandra, tienes el micrófono apagado. No, lo que te decía era que no te preocupes. Todos son aportes y estos aportes nutren esa intencionalidad. Tú lo dijiste, lo has dicho ya desde que empezó tu disertación y ahora que es una investigación. Y ya Grisálida en las preguntas que sostiene, que plantea acá, que se desprenden de esta misma investigación, pues también está dando algunos matices para que la gente responda. De hecho, hay algunos aspectos que vas a tener registrado, lógicamente, para esa investigación, porque son aportes que están acá. Entre ellos dice, y la pregunta la voy a tomar de nuevo acá, la pregunta que hace Grisalia, la pregunta es, ¿verdaderamente es una modalidad de pedagogía crítica? ¿Se aplica realmente la educación popular como pedagogía crítica en Venezuela? Nosotros partimos de Venezuela, pero tenemos personas aquí de Cuba y de otras latitudes que también nos pueden aportar si en sus países realmente la educación popular se aplica como pedagogía crítica. Entonces, claro, ya que hay alguna respuesta, Magdalena te dice, en la pedagogía crítica permite desarrollar la conciencia en el estudiante para que accione según sus problemas individuales y experiencias en su entorno social. Pues pienso que guarda estrecha relación con la educación popular. Eso te dice Magdalene, pero también por acá, Raquel, yo te decía un poco lo que ella señaló, pero también Carmen Bucar dice que la pedagogía crítica desarrolla en los estudiantes habilidades críticas y reflexivas, considerando al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Mildred señala que la pedagogía popular y la pedagogía crítica van de la mano de la otra. Las dos ayudan a transformar desde diferentes perspectivas, desde lo cultural, lo social. Entonces, bueno, después te seguiré leyendo otras que están acá, pero Sí. que gracias porque son aportes, pero nos queda la otra gran pregunta. ¿Se aplica la pedagogía crítica en la educación popular? Es que eso es lo que quiero comentar, ¿no? Fíjate que todas las intervenciones van dirigidas a la pedagogía crítica y en realidad
quien forma al estudiante, quien lo hace que él sea crítico, reflexivo y que él piense y se cree la relación horizontal es la educación popular. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es que la educación popular expresa los lineamientos, vamos a decirlo así, las guías, los parámetros filosóficos que nos presenta la pedagogía crítica. Y fíjate cómo, por dónde viene lo que no están vinculados y qué es lo que queremos nosotros que lo vinculen. Todas las preguntas van, la pedagogía crítica hace, la pedagogía crítica esto. La pedagogía crítica hace a la educación popular, aporta a la educación popular, se apoya en la educación popular para poder expresarse como una pedagogía crítica, para poder expresar sus principios. Eso es lo que tenemos que tener claro, eso es lo que yo quise decir con esta exposición realmente, que la pedagogía crítica es la ciencia que tiene como herramienta, como instrumento a la educación popular para expresarse. Y de verdad que con esto quisiera por lo menos yo retirarme porque me están esperando para una situación y entonces, pero quiero que quede eso claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Gilma, gracias. Gracias, nos vamos a quedar un ratico a discernir unos 20 minutos, ¿les parece? Sí, yo me tengo que quedar porque de verdad me están esperando. Ok, está bien, Gilma. Gracias. Ok, gracias a Gilma entonces. Bueno, vamos a cerrar un poco, a tomar algunas ideas que están acá. Si alguien quiere levantar la mano para aportar, ya sabemos que Gilma no va a responderlas en este momento. También se pueden dejar algunas preguntas, pero sí un poco aportar sobre lo que nos señala, por lo menos Luz plantea, va en sintonía con lo que dice Gilma. Ella lo entendió como que se habla mucho de la educación popular y la pedagogía crítica, pero a ciencia cierta desde las comunidades universitarias e incluso desde los procesos de formación docente, no se notan mayores profundizaciones en estos temas tan trascendentes e importantes para fortalecer sobre todo la praxis profesional docente. Ese es un planteamiento que va justamente hacia al cierre que señalaba Gilma hace un momento. Dice también en respuesta sobre la modalidad, la pregunta que señalaba Grisálida. Dice, verdaderamente es una modalidad de pedagogía crítica, no realmente en el caso de Latinoamérica sigue siendo un tema de gran complejidad y sigue siendo oprimido el más vulnerable, no hay aplicabilidad, no se educa para lo social ni para los intereses colectivos desde mi percepción. Esa es la percepción de la doctora Raquel Peña. Y en segundo lugar, se aplican realmente la educación popular como pedagogía crítica, aunque ambas tienen el mismo fin, creo que falta mucho para ser verdaderamente una pedagogía crítica. Bueno, ¿cuáles son los autores que postulan la pedagogía crítica? Es una pregunta que se hace Raúl Ruiza. Bueno, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp y por allí también vamos a dar algunas de estos planteamientos que señalaba Grisálida. Bueno, doctora Grisálida, ¿algo que señalar? Sí, te estaba pidiendo la palabra y como no me oíste, entonces te lo escribí. Es que es muy importante varias cosas lo que han dicho, porque efectivamente coincide con la idea que tenemos nosotros. Por lo menos tú acabas de decir que alguien señala que falta mucho para llegar a la pedagogía crítica. Raquel decía que no se educa para los intereses sociales y efectivamente eso lo creemos, pero no es lo mismo, no es una investigación confiable, ¿verdad? En que nosotros lo creamos, que lo creemos porque vivimos y damos clases y conocemos el ambiente, pues no es lo mismo a que nos lo digan a ustedes, ¿verdad? Pero lo que quería destacar es que, y por eso es importante lo que Sandra señaló, que nosotros vamos a colocar por el WhatsApp para que nos respondan algunas preguntas, un instrumento, porque evidentemente, incluso desde que respondió el doctor Calixto, ya de alguna manera se está señalando esto. ¿Por qué surge en el momento que surgió? Pero aún así, con todos los años que han pasado, realmente no hay una educación popular crítica como tal, ¿verdad? Y todavía falta mucho, como lo dijo alguien ahorita. Pero lo que quería destacar es que Yamile Mesa
nos hace, nos plantea una cantidad de cosas que debemos investigar. Y muchas gracias, Yamile, porque en verdad, ella dice, por ejemplo, participación y empoderamiento de los estudiantes. ¿Realmente participan los estudiantes? ¿Realmente se empoderan de lo que aprenden, de lo que... entonces también habla del diálogo crítico y la reflexión, del análisis de las estructuras de poder y la desigualdad social, de la conexión entre aprendizaje y la realidad social, y por último la generación de conocimiento. Entonces, justamente, muchas gracias por las preguntas, porque justamente nosotros lo que queremos es eso. Claro que nosotros sabemos que es difícil como en estas actividades que nos respondan, pero por lo menos con lo que ustedes han respondido tenemos una idea de que no vamos por mal camino y que por supuesto que falta mucho, porque efectivamente lo que queremos es eso, comprobar si lo que nosotros creemos desde Venezuela o lo que hemos vivenciado también ocurre en otros lugares de América Latina. Y por eso yo al comienzo decía que nosotros empezamos en Venezuela, pero que cuando decidimos no investigar solo desde Venezuela, no solo de las instituciones que vamos o que podemos ir, sino hacer el webinar, ahí pues la idea es abrir el panorama, ¿verdad? Y como les decía, desde el comienzo el doctor Calixto lo dijo, esto también sucede aquí y sigue sucediendo en otras partes. Entonces, bueno, yo quería darles las gracias desde Venezuela por todas esas ideas que nos han dado, como dice Sandra, esos aportes, no lo vamos a olvidar, vamos a tratar de... Yo, por ejemplo, ya no tengo una cantidad de cosas, pero sabemos que por aquí, por el MED, no quedan esas cosas grabadas, sí quedan las que están en el YouTube, y por eso es importante que participen también en el WhatsApp. Pero de mi parte, seguro que vamos a tomar en cuenta, y seguro que Gilma también y Sandra también, porque las tres estamos en el mismo equipo, todo lo que ustedes nos han planteado. Y bueno, sabemos que aún así no va a quedar completa la investigación, porque una investigación nunca finaliza, y mucho menos en el tiempo que nosotros queremos hacerla para ir, vamos a decir, difundiendo los primeros avances de la investigación. Gracias, gracias, Sandra. No, gracias a ti, gracias. Y de verdad que, bueno, vamos a ir cerrando, pero con esa apertura que tú le das, bueno, justamente abrimos el WhatsApp para que nos puedan responder un poco. Fíjense que lo que decía Yamile era interesante, ella lo hace a través de preguntas, porque es la experiencia de ellos en Cuba. Y ella, que ha estado en otros espacios, en otros países, haciendo su trabajo, también ha podido mirar. Y bueno, es como que todo eso nos permite alimentar la idea, que es saber si se aplica. Hacia allá va nuestra intención, más allá del concepto, porque quizá el concepto ya lo tenemos teóricamente, y quizá lo tenemos bajo una orientación, pero saber que realmente se está aplicando, eso es lo que nos interesa aún más. Porque hay preguntas acá que se hacen, pero nosotros más bien queremos la respuesta, queremos que ustedes nos puedan decir cómo se está haciendo, si se está haciendo o no, y cómo. En ese cómo va más allá del sí o el no, que es lo que se está haciendo para nosotros ahora revisar en la teoría si ciertamente en esa forma es como se está aplicando la pedagogía crítica. El doctor Guillermo está levantando la mano. La escuchamos. Sí, reiterada buenas tardes. No, los comentarios que hace la doctora Crisálida y los últimos que hizo la doctora Gilma me confirman una idea que yo tengo sistematizada, y es que la interrelación entre la educación popular, la pedagogía emergente y la pedagogía crítica es la constatación de una confluencia de conceptualizaciones diversas que se suceden a la par en el contexto latinoamericano, con matices que responde a los patrones institucionales, o que responde a los contextos donde se desarrollan, o que responde a la cultura. Pero es una confluencia de conceptos diversos lo que estamos presenciando
más que la prevalencia de un paradigma, de una tendencia, de una corriente sobre otra, porque conviven, porque persisten los presupuestos de una y se produce una mixtura en la práctica sociocultural. Muchas gracias, doctora Sandra. Gracias, doctor, gracias. Muy oportunas sus palabras, sus aportes. Muchas gracias. ¿Cómo podemos trascender? Bueno, hay preguntas que nosotros ahora se las vamos a repreguntar, seguramente, porque también son pistas para esta investigación. Bueno, si no hay otra intervención, ¿alguien levanta la mano? ¿Alguien tiene algún planteamiento que hacer? Más que una pregunta. Esta práctica depende del docente en el nivel superior de Latinoamérica, nos dice Enerva Ledesma. Entonces, si no hay más preguntas, no preguntas, si no hay más aportes, mayores aportes, porque no tenemos aquí a nuestra ponente para que se las responda, entonces creo que podemos despedir la actividad. ¿Les parece? Por allá hay aplauso. Creo que sí. El docente es la clave, dice Raquel. Y bueno, seguramente que los que están acá también nos van a acompañar en esa investigación como informantes o como sujetos, parte de esta experiencia de investigación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Y bueno, ya nos seguimos viendo nosotros en los próximos eventos. Patricia creo que había levantado la mano, pero después como que la bajó. Bueno, gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, gracias a ti, Sandra. Chao. Gracias, Sandra, y a todos. Saludos, amigas. Feliz noche a todos. Bueno, Buenas noches a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, María Laura. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, Yamilén. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Ay, gracias. Bueno, ya no la vamos a tomar de una vez. Gracias. Buenas noches, Sandra. Excelente como siempre. Bendiciones. Gracias, María. Excelente actividad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arelis. Gracias. Muy bueno todo. Aprendimos bastante. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Sandra. Un placer coincidir nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Irene. Ahí está con muchas tareitas con nosotros pendientes. Vamos a ir organizando. Sí, de acuerdo. Gracias, Raquel, por allí, que Raquel nos ha escrito muchas veces. Está también muy aliada con nosotros en la investigación, la doctora Raquel Peña.